La amenaza real, que ya no es una amenaza, es una realidad, la tenemos ahí. ¿Cuál es su perspectiva del hoyo de Friusa frente al pulmón más grande del turismo? Él fue capturado de este lado. Y lo empujaron hacia allá. Y lo empujaron hacia allá. ¿Cuántas visas que se han dado? Más de 1 millón de visas. Ok, más de 1 millón. A mí me extrañó que el presidente de la República no se refiriera en su discurso al tema de las repatriaciones. ¿Tú lo oíste? ¿Qué le parece a usted la presión que está recibiendo la República Dominicana en este momento a nivel internacional? Esa falta de respeto a la soberanía nacional. Amigos, bienvenidos a esta entrega con José Miguel Soto Jiménez. Importante las conversaciones que se dan con él porque es un defensor nato de la soberanía y de la dominicanidad. Bienvenido a este espacio. Cuánto placer de estar aquí. No te lo digo y siempre te lo repito, no como cumplido. Yo me siento muy bien cada vez que soy convocado por ti, invitado por ti, que es una invitación que yo defiero con mucho gusto. Y fíjate, déjame decirte que, debo decirlo de siempre, un saludo muy dominicanista, muy pueblista, a toda la audiencia. Y hacerte una observación interesante. Claro que sí. Me encanta que tenga como testigo del set a ese aborigen de la gloria que se llama Juan Pablo Duarte. Yo tengo la impresión, no solamente en este caso, de tu medio, de tu espacio, que los presidentes, cada vez que se van a dirigir a la nación, ya sea rindiendo cuentas o en su discurso de inauguración, deben la noche anterior tener un encuentro subliminal con Juan Pablo Duarte. No solamente por ser el padre de la patria, sino porque es un visionario y además un modelo de integridad y de honestidad. O sea que me gusta el testigo. Claro que sí, eso me lo dejó el presidente del Instituto Duartiano Dominicano, el señor Wilson Gómez. Sí. Ese busto especial que es testigo, y yo siempre le digo a los invitados, ahí está Duarte observando. Claro. Así es. Mire, ¿qué le parece a usted la presión que está recibiendo la República Dominicana en este momento a nivel internacional con relación para que cese las deportaciones, acusando a la República Dominicana de deportaciones forzosas en las que continuamente se están violando los derechos humanos, indicando que en el país existe racismo en contra de los haitianos y de paso hay otros temas de interés que a través de esta conversación lo vamos a tratar? Bueno, lo primero que te debo decir es que es una lástima que por respeto a tu espacio yo no te pudiese decir una mala palabra como reacción de esa falta de respeto a la soberanía nacional en todas sus partes de Amnistía y otros organismos, que como tú sabrás no es la primera vez que se hace y bajo los mismos argumentos. Porque se nos quiere colocar de manera apócrifa el membrete ese de violación de los derechos humanos y del racismo, cosa que en el dominicano no cabe y nunca ha cabido, que es lo peor, que es lo que ha cabido. Simplemente, fíjate, ahí está el argumento y la motivación de ello, porque es un chantaje, una especie de chantaje para el que se deja chantajear. Para entonces decir su objetivo, que es la legalización, la naturalización de los llamados migrantes ilegales, ¿verdad? Que es escandaloso, como tú sabes muy bien, yo te he oído y lo has observado varias veces, en el grado en que se encuentran en la República Dominicana. No debería ser en ningún grado, porque nosotros somos un país con leyes propias y ahí está la Constitución, que es un gran acuerdo entre nosotros los dominicanos, un pacto social, económico, político, societal. Entonces, yo te digo, y déjame citarte, me voy a permitir citarte lo que dijo a raíz de esas declaraciones la vicepresidenta de la República, ¿no? Sí. De lo cual me satisfizo mucho esas declaraciones de ella, y son correctas. Pero decirte también que la vez anterior
de esas declaraciones, no sé el tiempo exacto, sé que fue en medio de la campaña electoral. Amnistía hizo lo mismo y entonces el presidente Leonel Fernández, yo no sé si tú recuerdas ese evento, fue a la frontera en la misma línea de demarcación. Yo tuve el honor de acompañarlo y entonces dijo exactamente lo mismo que dijo la vicepresidenta. Lo que pasa es que él lo dijo primero, ¿verdad? Que era una falta de respeto. Sobre todo eso. ¿Cómo usted puede presionar, chantajear al Estado Dominicano con respecto a esa situación? Cuando yo vuelvo y te repito, el Estado tiene sus leyes, sus cánones, y eso es la soberanía. Nosotros nos damos leyes para cumplirlas, ¿verdad? Y entonces resulta que en esa tesitura de cumplirlas, de darnos las leyes, desconocer esas leyes, es un irrespeto total, una agresión a la nacionalidad y una agresión a la soberanía nacional. Inadmisible totalmente. Inadmisible. En aquella ocasión, el gobierno dominicano, yo no sé si tú recuerdas, no dijo absolutamente nada. Silencio total. Silencio total. Bueno, parece que hay algún alivio con respecto a eso, o toma de conciencia de que la vicepresidente se expresa en el mismo sentido que se... bueno, pero también no solamente, volvemos a Duarte, no solamente en este caso, sino hay que tomar en cuenta también que Wilson Gómez, el presidente, el doctor Wilson Gómez, el presidente del Instituto Duartiano, se ha expresado varias veces sobre eso, varias veces, y ha denunciado también lo que está pasando en las clínicas, en las escuelas, lo ha denunciado, que yo, por cierto, quiero destacar el hecho de la presidencia de Wilson Gómez en el Instituto Duartiano, porque yo creo que bajo el lema de que Duarte está vivo, ha sacado ese cenáculo donde siempre se ha reverenciado el pensamiento del padre de la patria y el homenaje que ellos representan y que debe representar en la ciudadanía, lo ha sacado a las calles. Bajo un liderazgo muy importante, porque ese liderazgo no es político. Sin embargo, ahí concurren todos los dominicanos de buena voluntad, los que se sienten realmente dominicanos, para seguir el pensamiento de Duarte. Y esas componendas, esas ineficiencias, esos dobles discursos afectan directamente el pensamiento proactivo, nacionalista del padre de la patria. Recuérdate, y sobre todo de esos organismos, recuérdate la frase aquella de Duarte: la República Dominicana tiene que ser libre de toda injerencia extranjera o que se hunda la isla. Es un civilista que está hablando, un civilista empoderado de la defensa de la nación. Así es. Entonces, y cuando usted ve estos reportes también de que el libro de extranjería o el libro rosado que debe estar en los hospitales, que estaba indicando Roberto Rosario en una entrevista reciente, que ha desaparecido de los hospitales. Adjunto a eso, un reportaje de investigación que hizo un reputado periódico vinculado a la parte económica del país, estaba sacando a la luz pública un reporte donde indica que se ha registrado los últimos años a niños de madres haitianas como si fuesen dominicanos. Entonces, ¿qué lectura usted le ve eso y si lo considera un atentado directo a nuestra nacionalidad? Tú estás diciendo dos cosas importantes. Una que dijo Roberto Rosario, una denuncia, y la otra también. Pero déjame decirte algo. Si tú haces una auditoría de medios, eso sale diariamente en los medios de comunicación. Alguien denuncia lo que está pasando. Alguien denuncia el peligro fundamental del crecimiento de la migración ilegal. No, pero si yo digo crecimiento, de alguna manera estoy admitiendo algo que no es admisible. Yo creo, más que creo, he hecho de eso una consigna. Yo pienso que la amenaza más grave
entre otras, que concurren y suceden en la frontera dominico-haitiana. La más grave es el problema de la migración ilegal. Pelegrín Castillo, por ejemplo, ha dicho que aquí nosotros no tenemos una migración. El problema de nosotros no es migratorio. Y yo pienso que él tiene razón. Es más de ahí. Pero la migración ilegal es precisamente, ¿verdad?, la vía que alimenta esa gran amenaza, que hay que ponerle un nombre. Yo le llamo la migración ilegal. Hay otros nombres, la migración ilegal. ¿Tú sabes por qué? Porque se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Todo eso que tú has dicho en la pregunta y muchas cosas más, se están tragando los frutos de la democracia. Y eso hay que explicarlo, porque podría lucir una frase cohete. Óyeme, tú sabes lo que presupuso el 4%. La lucha que eso... Una batalla de la sociedad. Sostenida, de la sociedad, exactamente. Anteriormente se hicieron esfuerzos, anterior a la lucha. Por ejemplo, yo recuerdo el impacto que tuvo el plan decenal de educación y después el aumento del mismo con respecto a la educación. Pero vamos a coger como punto focal el 4%. Señor, ¿tú has visto las denuncias, otras denuncias, de que los dominicanos, los estudiantes dominicanos, no están siendo aceptados en las escuelas? Y con eso se ha tratado de jugar, porque están atestadas de ilegales haitianos. Inclusive se ha dicho número. Y fíjate un detalle. En el caso de los dominicanos, como pasa con la seguridad, el clientelismo político y una serie de cosas se hace ver como que eso es un regalo de los gobiernos, que es como un regalo del presidente. No, eso no es un regalo. Los dominicanos pagan impuestos. Ahora que, por cierto, se habla de una reforma fiscal. Pagan impuestos para que se le dé, ¿verdad? Para que se le dé, y eso lleva a la exigencia, para que se le dé educación, salud y seguridad. O sea, a nosotros nos han acostumbrado a ver que eso es un regalo de los presidentes y de los gobiernos. No, eso es un deber. Y un deber, yo diría que hasta compulsivo, porque en el buen sentido de la palabra, compulsivo, ¿por qué? Porque todo eso son servicios que pagamos nosotros con los impuestos. Entonces, vuelvo y te reitero, ese es uno, ¿verdad? Fíjate, y entonces, ¿qué te quiero decir en síntesis? Que ese 4% está siendo diluido. Se ha hablado mucho del uso bueno, se ha llegado al colmo de que se dice que no se llega realmente nunca a ejecutar el presupuesto. Pero resulta... Pero es una bofetada, y ojalá usted pueda abundar, que al mismo tiempo cuando se le dice a la sociedad que no se ejecuta ese 4% en su totalidad, vemos cómo no hay escuelas en distintos puntos del país. Claro. Y las pocas que están habilitadas, entonces los dominicanos tienen que competir con el haitiano para ver si le dan un puesto. Exactamente, tú lo has dicho, tú lo has puesto como es una frase que te gusta a ti. Tú le has puesto en la cereza al bizcocho, ¿verdad? Entonces, pero fíjate un detalle, yo estoy hablando de una sola cosa. Y con respecto al presupuesto de salud, tú sabes la lucha que presupuso también la seguridad social. La seguridad social, que tampoco es un regalo, es en base al efecto de los contribuyentes, pero resulta que ahora, y con eso hay cierta discusión, pero es un hecho que un 35% del presupuesto de salud se va precisamente en la atención, no solamente en la parturienta, en la atención general. Con el agravante ahora, mi querido amigo, que vemos también en la prensa, que ya ese uso indebido de los servicios de salud que corresponden al pueblo dominicano, a los dominicanos, resulta que ellos lo exigen ahora como si fuera un derecho que está basamentado en la permisividad.
en la permisibilidad. Porque si usted, y no estoy hablando de nada extrafalario, de darle cumplimiento a la ley bajo el mismo, acondicionado bajo el mismo argumento de la humanidad, de lo humanitario, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tenemos con eso? Que también, en el caso de las parturientas y otros casos, hay preferencia hacia los ilegales que a los dominicanos y ya se sienten con derecho, como que es una obligación. Bueno, yo vi una o varias que han roto los dispensarios y cosas, y insultan, reclamando un derecho que no tienen. Muerden hasta los médicos, porque aquí vino Cruz y Minian a expresarse, indicando que escupen y muerden a los médicos dominicanos. Y el caso del doctor Cruz y Minian hay que atenderlo, porque él se ha pasado toda una vida haciendo medicina social a los menesterosos, ¿verdad? Y cuando él dice eso, marca la gravedad de lo que está pasando. La gravedad basada en la realidad, precisamente. Entonces, ya yo te dije dos cosas, ¿verdad? Un logro de la democracia, porque la gente se cree que eso está ahí, sobre todo las nuevas generaciones, por obra y gracia del Espíritu Santo, que así sea. Pero eso tiene un historial de hace 64 años, de cuando comenzó a forjarse la democracia. No tenemos una democracia perfecta, pero hemos avanzado con respecto a esa cosa que yo te dije, solamente esas dos. Eso ha costado sangre y lágrimas en la República Dominicana y la persistencia de los sectores, que deben ser todos, pero los sectores que abogan por eso, ¿verdad? Entonces, esas son dos. Pero tenemos el caso gravísimo, y ahí sí hay cocorícamo, como dice, del mercado laboral. Ay, Dios mío. Porque hay un problema. Nosotros tenemos la tendencia a acostumbrarnos a todo, pero hay cosas a las que no podemos acostumbrarnos. Hay cosas a las que no podemos acostumbrar. Y una de las cosas que no podemos acostumbrarnos, porque lesiona precisamente lo que ha costado tanta sangre, y heroísmo, y esfuerzo y lucha del pueblo dominicano, es precisamente el aspecto de la seguridad. Lesionada por eso. Y el mercado laboral, yo te hablaba del mercado laboral. El mercado, ya nosotros nos acostumbramos, nosotros ya en la mente, porque es así, vemos, y corrijo mente, está a la vista, que hay sectores, como es el sector de la construcción, por ejemplo, que eso es haitiano. Eso es haitiano. Mira, yo te dije una vez, y te lo repito ahora, que cuando yo era niño, para ver un haitiano en la República Dominicana había que ir a los ingenios y visitar los batalles, ¿verdad? Sí. Pero ahora lo único que tú tienes que hacer para ver un haitiano es abrir la puerta de tu casa. Y a veces ni abrirla, porque te entra por las ventanas las voces en creol de las construcciones aledañas. Entonces, fíjate, eso no es que va a pasar. El gran problema que tenemos, la amenaza real, que ya no es una amenaza, es una realidad, la tenemos ahí. El incumplimiento de la ley laboral del 80-20. ¿El del 80-20? Bueno, pero ahora, como una voz que clama en el desierto, se ha escuchado precisamente lo que debe ser una realidad. Porque, óyeme, nada de lo que yo te he dicho lesiona la ley. Es darle cumplimiento a la ley. Eso parece muy simple, simplista. A mí mucha gente me pregunta, ¿y cómo se corrige el problema? Me ha preguntado. Y yo digo simplemente cumpliendo la ley. Pero hay que explicitarlo, porque para cumplir la ley se necesita voluntad política. Y esa voluntad política precisamente es la que está tramada. ¿Tramada cómo? Tramada en un doble discurso, como si se quisiera complacer por alguna razón de la cual no quiero acordarme a esos organismos internacionales. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, el nacionalismo del presidente Abinader se puso en boga cuando las elecciones. ¿Tú sabes por qué? Eso no hay que ser ni profeta ni gran analista. ¿Por qué? Porque el dominicano, afortunadamente,
tiene en su sesgo cultural, ese amor a la nación y esos atributos. Siempre lo ha tenido, que era acrecentado antes por la educación formal, pero también eso está tramado, la educación formal. Solamente hay que dar un breve a los programas de historia o los textos de historia para a ver si está tramado o no está tramado. Pero yo te digo, esa era la realidad de antes. Pero ahora, cuando han fallado esos mecanismos de acondicionamiento, solo queda los referentes del antes para acondicionar el después, aunque luzca un pleonasmo. Pero también hay una cosa que ya simplemente eso no son ideales. Es que el dominicano lo está sufriendo en carne propia y lo está sufriendo en las escuelas y lo está sufriendo en los hospitales, lo está sufriendo en el servicio, lo está sufriendo en la seguridad. ¿Tú me entiendes? En el mercado de trabajo lo está sufriendo. No sé si me explico lo que te estoy diciendo. O sea que lo que pudiera ser el noble ideal nacionalista, dominicanista y duartiano, resulta que ahora lo estamos viendo sufriendo en carne propia. Cuando usted ve esos videos en Verón, donde se observa, por ejemplo, a unas dominicanas batallando para que le den atención. Aquí vino, por ejemplo, una señora que se llama Jacqueline Aquino. Jacqueline, yo necesito que tú vuelvas para que mucha gente esté consciente de lo que pasa. Jacqueline me narró cómo aquí en Santo Domingo, en la maternidad de la Altagracia, ella fue forzada a que llevara sangre cuando a las extranjeras no. Ella fue forzada a proveer un seguro para recibir la atención cuando a las extranjeras no. Cuando ella llegaba a las 7 de la mañana, le decían que el turno de ella era el 149, porque habían 149 que habían amanecido en la emergencia para desde la emergencia que se le diera el servicio por encima de esa que vive aquí, que paga impuestos aquí, que es dominicana, que está legal. ¿Cómo usted ve eso? No, bravísimo. Es lo que te estoy diciendo. Esas son de los hechos. Más allá de cualquier manipulación, que están agrediendo precisamente el principio de la dominicanidad, pero en carne viva, es en carne viva, no es en el supuesto y en las lucubraciones retóricas de los interactuantes, es en la realidad. ¿Verdad? Pero eso ocurre también por donde estábamos hace un momento, en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, bajo un argumento pernicioso que también ofende a la dominicanidad. No, que el dominicano no le gusta hacer su trabajo ya. Que no le gusta hacer el trabajo. Óyeme, el dominicano, a despecho de muchas versiones, es un hombre trabajador. ¿Tú quieres ver si es trabajador? Compara ese sentido con el dominicano en el exterior. ¿O tú crees que el dominicano no se faja como un buey? Se rompe el lomo. Se rompe el lomo, ¿verdad? Pero en un marco donde las retribuciones son justas, no solamente en sueldo, sino en servicio también. Entonces yo pienso que, mira, a mí no me gusta ya ni llamarle la amenaza. En términos militares concretos, lo que pasa con Haití es una amenaza contra la República Dominicana. Que yo siempre te he dicho, te dijo a ti una vez, que ni siquiera es una amenaza militar clásica. No es una amenaza militar clásica, porque la correlación de fuerzas favorece enormemente a la República Dominicana en términos militares. Ahora, esa situación de Haití, fíjate, yo una vez dije que Haití no era una amenaza militar para la República Dominicana. Y eso causa confusión. Pero al mismo tiempo dije que esa es la más grave amenaza. Haití en esas condiciones en que está, es la más grave amenaza que ha tenido jamás el pueblo dominicano, en todos los sentidos, porque amenaza no solamente la cohesión nacional, porque fíjate, hablamos de cosas muy concretas, y yo sé que a ti te gustan las cosas concretas y objetivas, pero hay otra cosa que analizar, a la par y producto de la migración ilegal,
es la haitianización de la sociedad dominicana. ¿Cómo está calando esa haitianización bajo el motor de las necesidades también? ¿Verdad? ¿Cómo está calando? La gente de mi edad puede compararla. No solamente en la rabalización de los sectores populares, sino en otras cosas de índole moral, por ejemplo. Te voy a decir una simple, que hay muchas, hay muchas y salen en las redes. Por ejemplo, el dominicano tenía un pudor muy determinante. ¿Y tú cómo tú lo veías? Cuando un niño o alguien en un vehículo en la carretera iba a hacer sus necesidades, sobre todo orinar, lo metían en un montecito. Se cubría. Se cubrían. Ahora no. Ahora tú coges, yo lo veo frecuentemente en la carretera, que individuos sacan sus... Donde sea. Donde sea, y no con ningún recato. Eso me recuerda a mí algo que yo vi en Haití y me espantó la primera vez. En un viaje de tránsito yo fui a Puerto Príncipe. Hubo un problema mecánico, duramos un tiempo técnico, duramos un tiempo ahí, nos llevaron a los alrededores. Y yo vi en el mercado haitiano eso, sin ningún pudor. Y las mujeres también. Pero no se vaya más lejos. Aquí en el Mirador hay 4 o 5 que yo mismo he tenido que enfrentar y que he llamado directamente la atención del gobierno. Que aquí mismo en la rotonda que sube a la Nacaona desde la Núñez de Cáceres hay una señora que toda la tarde, atento a ella, se para a defecar ahí arriba. Sí, pero claro. No. Y no hay nadie que la detenga. Yo he visto casos ahí en la Winter Churchill. Yo he visto casos de mujeres desnudas totalmente. En una ocasión salió uno haciendo el amor públicamente. Y en Punta Cana ni se diga. Entonces, fíjate, a eso es lo que yo llamo. ¿Y el hoyo de Friusa? ¿Cómo usted ve eso? No. Es que, ¿cuál es su perspectiva del hoyo de Friusa frente al pulmón más grande del turismo de la República Dominicana? No, lo que pasa es que se están creando una especie, ¿verdad?, de terrenos o localidades, ¿verdad?, que se han ido haitianizando totalmente. De hecho, por ejemplo, tú sabes lo que pasó, y a mí me tocó interactuar como oficial de operaciones de las Fuerzas Armadas con la propuesta indecente de que se crearan aquí, creo que estaba metido en la CNUR, de que se crearan 5 campos de concentración a lo largo de la frontera, ¿verdad? Entonces, con el fin de tratar de tener esa gente concentrada ahí, ¿verdad?, pero era para crear espacios que después con la intervención de esos organismos lesionaban la soberanía nacional. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue entonces que hay que, no solamente un no rotundo, sino que el plan Éxodo, que admitía ese manejo migratorio de esa forma, en caso de emergencia, entonces se cambió por el plan Gavión. ¿Cuál es el plan Gavión? No admitir el paso. No admitirlo. Simplemente no admitirlo. Lo que es el Gavión es un contenedor de agua. Entonces, el plan Gavión. ¿No? Pero la gravedad es eso, que fíjate, si tú haces un estudio retrospectivo, inclusive, porque son los mismos argumentos. Los mismos argumentos de ahora, de hace una semana con amnistía, son los mismos de siempre. Hay una persistencia en la ejecución del plan. Yo pienso que las autoridades lo que tratan es precisamente de camuflajear esa persistencia y entre set y set, entonces concesiones que son fácticas. Lo que tú planteaste hace un momento de las legalizaciones, pero bueno, pero no es nuevo. Fíjate que tú puedes hacer un rosario de esas persistencias y de concesiones. Por ejemplo, yo recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, creo que fue la gobernadora de Dajabón, que comenzó a dar documentos, permisos de trabajo,
¿Tú no recuerdas eso? Se creó el carné del habitante fronterizo. Pero claro, pero tú sabes lo que eso representa, sin ningún tipo de calidades ni de capacidades legales, no la tiene para hacer eso. Sí. Eso que tú hablas del registro de los niños, bueno, pues eso no es nuevo, ¿eh? Digo, no es nuevo en esta faceta, porque en este mismo gobierno también ha habido denuncias de que, bueno, la ley no permite ese tipo de naturalización, entonces se hacen por debajo de la mesa, ¿verdad? Apostando, y yo creo que eso es grave, a la subestimación del pueblo dominicano, de la sociedad dominicana. No solamente en comunicadores como tú, bueno, que tienen un cierto grado de discernación, bueno, y viven día a día con el problema, no solamente eso, sino del pueblo común, ¿verdad? Que no admite ese tipo de cosas y la denuncia, ¿verdad? Porque está siendo agredido en el mercado de trabajo, en los hospitales, en la educación, en el caso de la seguridad también. Cada día, que eso es algo que no se menciona, pero cada día aumenta, lo vemos en los diarios la intervención de los haitianos ilegales en la violencia familiar, en el delito puro y simple. Cada día es mayor. O sea que, y eso es muy preocupante, porque mira, a mí me enseñaron, creo que a ti también, que lo que no avanza retrocede. Lo que no avanza retrocede. Y tú has visto en algún momento un hecho que te diga, no, pero espérate, hasta aquí, ¿verdad? Eso es una muestra de que se está haciendo. Es que eso no está pasando. Al contrario, la amenaza va creciendo y tomando más fuerza. Y por lo pronto, derecho constitucional, consuetudinario. Y usted vio el ultraje que vivió un topógrafo dominicano la semana pasada. Claro. Y usted vio cómo lo detuvieron, le revisaron hasta un tatuaje que tenía de su mamá ahí atrás, lo esposaron, le dieron un trato vejatorio. Sí. A propósito de Amnistía Internacional, para que vean cómo son los arrestos en Haití de los dominicanos. ¿Qué lectura usted le da a eso? La lectura que ellos están haciendo, ¿verdad? Y es lo que no se ve, lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Eso es producto de un celo de las autoridades de allá, ¿verdad? Con respecto a eso. Que no, óyeme, déjame decirte, que parece inconcebible con el estado que se pinta en que está Haití, o que está Haití. Sin embargo, mira una muestra ahí, que en ese estado, vamos a llamar, de postración, ellos son capaces de ejercer ese derecho, ¿verdad? Que es un ultraje. Pero fíjate, según tengo entendido, ese ciudadano dominicano, un topógrafo, yo creo que eso pasa más frecuente, pero en este caso él fue capturado de este lado. Y lo empujaron hacia allá. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? O sea que fíjate por dónde va. Que es peor todavía. Sí, pero yo creo que ese es un hecho que trasciende, ¿verdad? Que trasciende. ¿Cuántas veces no pasará eso en la frontera? Sin embargo, si hubiese sido al revés, tú como comunicador, si hubiese sido un haitiano que le pasa ahí en esa localidad, ¿eso qué tú crees que hubiese pasado? ¿De qué nos acusarían a nosotros? No, de todas Amnistía pronunciándose y Amnistía acabando con el país. Sí. Y con eso a mí me gustaría inferir en otro tema. O sea, en ese mismo orden. Mira, yo creo, vuelvo y te digo, y sin el creo, que la presencia militar en esta ocasión en la frontera, de un tiempo para acá, se ha marcado lo que siempre anhelamos, que era la priorización del tema fronterizo en el rol misional de las Fuerzas Armadas, que debería decir solamente el Ejército. Sí. Y yo creo, fíjate, para ponerte un detalle, mira, el actual ministro de las Fuerzas Armadas, el general Fernández Onofre. Bueno, yo pienso que en él
se categorizó para hacer el relevo del general Díaz Morfa, precisamente que él enfocó su gestión como comandante del ejército en la priorización, en el rol misional en la misma. Y por otro lado, entonces tenemos el caso, porque hay conexiones que la gente, digo, no tienen que hacerlas, Sí. pero el general Camino Pérez, que yo pienso Es el que está al frente del ejército ahora. que es el comandante general del ejército, debe esa posición precisamente a que ha sido siempre un oficial muy profesional, un oficial que tiene luces, pero sobre todo un oficial muy apegado también al tema haitiano. Ahora, yo he dicho muchas veces, y yo me alegro, en el caso de ambos, de ser eso, porque pasaron por mis manos. Y yo siempre he dicho que cuando tú has sido profesor o comandante, tú conoces el quilate de esos oficiales, ¿verdad? Y siempre digo también que hay que tener mucho cuidado, no en el sentido de temores y aprensiones. Cuando uno categoriza o señala los errores de las Fuerzas Armadas, que los tiene en el desempeño de sus funciones. ¿Tú sabes por qué? Tienes que tener mucho cuidado, porque yo te dije a ti una vez y te lo a mí no se me olvida. Mire, no lo voy a dejar que usted lo diga. Sí. Mire si me recuerdo tanto que tenía esa pregunta en la mente. Cuando usted me dijo, los militares hacen lo que se les diga desde arriba. Claro. Y la política migratoria y la política de cuido no la trazan ellos. Venga, pero Se traza desde el palacio. Tú tienes una grabación hecha. Ah, Bueno, pero óyeme, lo que yo digo siempre, pero lo digo no en defensa de las Fuerzas Armadas, porque ese es mi referente. Yo te he dicho a ti que no la topo ni con el pétalo de una rosa, sin tampoco apañar inconducta. Pero yo te digo a ti una cosa, yo te dije en esa ocasión lo que tú acabas de repetir, pero te lo señalé de una manera específica. Los militares no trazan la política, son un instrumento de ella. Y entonces, ¿qué es la dinámica de siempre? Cuando las Fuerzas Armadas hacen una cosa buena, entonces el atributo o se lo atribuye al comandante en jefe, como dice la Constitución, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero cuando pasan cosas malas, entonces los responsables son los guardias, ¿verdad? Los guardias. ¿Por qué? Porque es muy cómodo, porque los guardias están supeditados a la obediencia. Y otra cosa, mi querido amigo, constitucionalmente no pueden deliberar, no pueden opinar, ¿verdad? Y entonces, cuando yo te digo a ti que lo que pasa ahí, estamos hablando en el nivel estratégico, en el operacional también, con ciertas, vamos a llamarle, tolerancias indebidas. Entonces, nadie la haría sin la intención, como llamamos nosotros, la intención del mando superior. ¿Qué doctrina eso? Eso es doctrinal. Y entonces eso sucede que hay que decirlo, yo lo digo y lo repito, que muchas de las cosas que pasan ahí son responsabilidad del jefe del Estado, del presidente de la República. Y entonces en ese sentido, no es simplemente que le ordena inconducta, sino que en el trato usted coge la intención. Yo estoy seguro que si el presidente de la República, no en el público, le dice a los mandos que no pasen ilegales, yo estoy seguro que no van a pasar. Van a pasar en grados explicables por la extensión fronteriza, por también el macuteo, cosas como esa, ¿verdad? Pero hay otras que no. Y si la intención del presidente es que no pasan, mi querido amigo, no pasan. No pasan. So pena de que, como dice el dominicano en sentido común, pierdan la faja, ¿verdad? Y entonces, eso no pasa. Ni nadie se enfrenta al presidente de la República en su intención. Hay cosas que no hay que ordenárselas, sino que ellos simplemente
Ejecutan. Y con relación a la presencia de las bandas. ¿Ejecutan o no ejecutan? O no ejecutan. Con relación a la presencia de las bandas, sí. Camioneros haitianos la semana antepasada estaban indicando que integrantes de los 400 Mawosos, esa banda peligrosa que está en Haití, están secuestrando y quitándole camiones a ciudadanos haitianos en territorio dominicano. ¿Cuál debería ser la directriz en este caso de los organismos de inteligencia? ¿Es carta blanca o vamos a hacer el debido proceso? No, simplemente, mi querido amigo, que no pase, que eso no pase, que eso no suceda. Ahora, ¿tienen las Fuerzas Armadas capacidades para impedir eso? ¿El ejército? Sí la tiene. Sí la tiene. Porque vuelvo y te repito, la correlación de fuerzas, y me voy a explicar con eso, es muy superior en términos militares. En términos militares, eso es muy superior a la realidad haitiana. Ahora bien, ¿qué hay que comprender? En este caso yo diría, no hay que comprender nada. No hay que comprenderlo. Es simplemente tener la voluntad para asumirlo. Por ejemplo, mire, históricamente hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, hay una tendencia en la sociedad haitiana, en el pueblo haitiano, de las bandas paramilitares. Esto no se lo inventó nadie. Antes estaban los Tonton Macoute, sí, los Crémier. Bueno, entonces hay una tendencia a eso. No a la formalidad. No a la formalidad, sino a lo paramilitar. Con respecto a esas bandas. Ahora, tradicionalmente, y tú sabes que yo soy un poco preocupado por la historia, tengo esa inclinación, simplemente para tomarlo como referencia y poder entender y aplicar cosas. Mira, todo lo que ha pasado en Haití, todo lo que pasa en Haití, desde Biasó, te voy hablando antes de la independencia haitiana, usted va a ver que se refleja en nosotros, en territorio dominicano. Ahora, ¿cómo qué? Para venir a atacarnos, no. Tú sabes cómo que usan el territorio nacional, el sagrado territorio nacional, como refugio, como santuario. O sea, operan allá, y cuando hay presión allá, entonces cruzan por aquí. Por eso yo veo muy sensato que ante la llegada de los kenianos, que tú y yo hablamos mucho de eso, claro, y te dije lo que iba a pasar exactamente y cuál iba a ser el efecto, y te dije la temporalidad de la famosa llegada. Entonces, huyen a territorio dominicano, vienen a territorio dominicano y lo usan como santuario. ¿No? ¿Me lo estoy inventando yo? No, yo lo viví. Yo lo viví. Cuando no se llamaban bandas en esa época, cuando yo era ministro de la Fuerza Armada. ¿Qué era en eso? Eran disque 6 grupos guerrilleros, con los mismos perfiles, con algún tinto ideológico. ¿Qué se hizo en ese entonces? ¿Qué se hizo? Que haciendo lo que yo te estoy diciendo, tratando de buscar santuario, cayeron presos y lo desarmamos. Y lo tuvimos aquí por varios meses, preso y desarmado, hasta que, ¿tú sabes quién se lo llevó? ¿Quién tú crees que se lo llevó? El presidente lo vino a buscar. ¿Quién? ¿Quién no? Los organismos internacionales. Lo sacaron. Y algunos de ellos, que nosotros tuvimos presos, jefes de banda, mira, tú sabes lo que, jefe de guerrilla, lo volvieron, o sea, el tiempo que estuvieron aquí, estuvieron presos aquí. ¿Tú sabes lo que hicieron? Lo volvieron a meter en Haití. ¿Qué te indica eso a ti? Que como ha salido también a la luz pública, las famosas bandas, sí, las famosas bandas, son mantenidas operando, en algunos casos defendiendo su territorialidad, la territorialidad de sus negocios, por la gente de dinero haitiana. Por eso, Canadá, por ejemplo, primero Canadá, después los Estados Unidos, penalizó a uno de los hombres más ricos de Haití. A Gilbert Bijou. ¿No se penalizó? Sí. ¿Por qué? Por el apoyo a las bandas. Porque esa territorialidad, y tú mencionaste los Mazos, eso está dividido entre los territorios de esa gente que manejan
cosas que no tienen que ver nada, que no tienen que ver. Para ellos simplemente, eso es su teatro de operaciones, ¿verdad? Haití es eso. Bueno, yo te voy a decir algo, un detalle interesante. Esa burguesía dorada haitiana, que hay gente que la sitúa en 9, 8, 10, no importa, esa gente y los ricos haitianos solamente hablan en creol para dirigirse a sus sirvientes. Ahí sí hay esclavitud. En Haití sí hay esclavitud permanente y continua y usufructuada como si fuera hace 200 años, usufructuada por esos ricos dorados. Ahí sí hay. Y lo del racismo. Racistas son ellos. El dominicano nunca ha sido racista. Nunca lo ha sido. No podemos serlo. ¿Tú sabes por qué? Porque repara simplemente en qué porcentaje de la población dominicana, qué porcentaje es blanca y qué porcentaje es negra. Aquí el grueso de la población dominicana y de lo que yo vivo orgulloso, ¿verdad? Sin ser racista, es el mulato, es el mestizo, ¿verdad? Y ese mínimo porcentaje de blancos y de negros, ¿verdad? Está conjurado por una frase popular dominicana. Por ejemplo, mira, aquí realmente el blanco es una... yo me puedo guiar de blanco. Yo me podría guiar. Pero mira cómo de un momento a otro mi nariz fermenta. Sí. ¿Verdad? Y así, por eso el dominicano sabio se cuida diciendo, para esas minorías, que todos tenemos el negro detrás de la oreja, ¿verdad? Y yo pienso que hay riqueza y potencialidad en el mestizaje. Hay mucha potencia en el mestizaje. Y entonces, el racismo no conduce a ningún sitio. Ahora nosotros no podemos ser racistas. Ni siquiera las élites gobernantes. Entre las élites gobernantes, tú encuentras tu prieto aquí, ¿verdad? Pero y también cómo Amnistía critica y cómo el mundo critica a la República Dominicana cuando en 10 años se han dado casi 1 millón de visas en Haití. Sí, pero eso es otra cosa. Ahí, espérate, eso 1 millón que ha entrado aquí a hacer negocio, a hacer turismo, ahí se para otro lado, pero 1 millón que ya por visa dominicana entraron aquí. Pero espérate un momento, que yo creo que ahí es que está el asunto, está ahí. Porque ego vox clamatis in deserto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo creo que la solución de ayer, de hoy y de mañana, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Las deportaciones. Las deportaciones. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se habla de la corrupción, de la corruptela en la frontera, que la hay, muy mínima, pero la hay. No muy mínima, la hay. Tú acabas de poner el dedo en la llaga. ¿Cuántas visas que se han dado? Más de 1 millón de visas. Ok, más de 1 millón de visas. Con el agravante. ¿Tú sabes de qué? De que supuestamente los consulados están cerrados. Cuando el presidente Abinader dio aquellas medidas del cierre de los aeropuertos, ¿tú te acuerdas de esa medida? Sí. Por aire, mar y tierra. Sí, se cerraron las visas. ¿Quién está dando las visas? Bueno, pero en este mes solamente creo. En este mes van 37,000 visas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién la está manejando? Según informaciones, no puedo asegurarlo. Le están dando los tour operadores. O sea que vendría siendo una especie de venta al granel. Sí, exactamente. Ahora, hay un detalle. Te voy a preguntar aquí. Esas vistas tienen un costo legal, cada una. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Te cojo a ti de instrumento para hacérsela a la audiencia. ¿Tú crees que en las condiciones económicas que hay en Haití, vamos a coger la última cifra, hay capacidad para que vengan 37,000 turistas a la República Dominicana? Cuando hay un problema gravísimo de hambruna, de falta de salud, entonces
Hay 37,000 ciudadanos que vienen a hacer turismo en la República Dominicana. Te pregunto yo a ti. ¿Tú crees que Haití está en condiciones? Y fíjate, 1 millón. Ahora, ¿dónde está el juego? ¿Tú sabes cuál es la temporalidad de una visa? De 3 a 6 meses. Sí, está bien. Yo creía que era 1 año, ¿verdad? O un año, sí. O un año. Pero resulta, ¿qué pasa? Al año, fíjate cómo está tramado todo, al año ellos tienen que volver. Y vuelven. Esas son las repatriaciones anunciadas. Eso que tú llevas a la frontera y que ustedes denuncian y la opinión que en el mismo vehículo que van, regresan. Sí. Porque cuando regresan tienen que pagar la penalidad por el año. ¿Y quién las paga? Los empleadores. Sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ahí hay no solamente un doble discurso, hay una doble moral. Ahora, a mí me extrañó, por ejemplo, y te lo digo sinceramente, a mí me extrañó que el presidente de la República no se refiriera en su discurso al tema de las repatriaciones. ¿Tú lo oíste? Para nada. Para nada. Inclusive yo creo que él se vacunó anteriormente. Él dijo en una de las ruedas de prensa de los lunes, ¿cómo se llama la rueda? De la semanal. La semanal. Él dijo que eso no era una rendición de cuentas, que él no iba a ir a una rendición de cuentas, lo dijo con anterioridad, sino que iba a ir a decir las cosas que él iba a hacer. Hizo todo lo contrario, finalmente, ¿verdad? Pero entonces, no sé, a mí dada la gravedad y la urgencia de las repatriaciones, ¿verdad? Que es lo que no quiere Amnistía Internacional. Entonces... Habló más de Venezuela que de Haití, claro, que es el problema que tenemos de frente. Claro. Pero fíjate una cosa. Bueno, pues ese es otro tema interesante de tocar, porque a mí me extrañó, antes de eso, me extrañó el papel de mediación del presidente Fernández, que lo ha hecho otras veces. Yo no sé si tú sabes que el mediador no puede tomar partido, porque si no, no es mediador. Ni sus esfuerzos sirven para nada, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Pero fíjate, a mí me extrañó la campaña que empezó a surgir en la prensa contra esa intermediación del presidente y la localizó, ¿no? Cuando el presidente dijo en su discurso, ahí me di cuenta yo de dónde salía esa campaña de descrédito, ¿verdad? Pero finalmente se destapa el presidente. Creo que en una de las ruedas de prensa posterior a eso. Sí, hace pocas semanas. Y lo acusa directamente. Entonces, yo pienso que de origen hay una incomprensión sobre el tema, y lo ha hecho varias veces, sobre el tema de la naturaleza de la voz del jefe del Estado. Por ejemplo, en el sistema internacional, mi querido amigo, eso es elemental. Cuando el presidente de la República en funciones habla, es el Estado dominicano que está hablando, ¿verdad? Sí. Es el Estado dominicano que está hablando. Cuando lo hace un ciudadano normal, ahí no hay ningún tipo de... Eso es tu opinión personal y política. Por ejemplo, hay un grupo de jefes de Estado en Latinoamérica, que tomó partido, pueden tomar partido. Ahora, lo que no puede hacerlo de esa forma es el Estado dominicano. El Estado. En ese caso o en cualquier otro. No puedo hacerlo. Y entonces con temas que entran dentro la categoría de fábula. Que la fábula lleva, y la hipérbole, lleva a la incorrección. Porque yo recuerdo, claro que lo tengo que recordar y lo tengo muy presente. ¿Quién fue de todos el primero que habló de presentar las actas del caso venezolano? ¿Quién fue el primero? Bueno, el presidente Fernández. El presidente Fernández. Y entonces, después, hasta el mismo presidente lo toma como premisa, eso mismo. ¿Me explico lo que te trato de decir? Entonces, mira, lo más grave, sin tratar cuáles son mis deseos sinceros y el tuyo y lo demás.
que el pueblo venezolano salga de este trance sin tragedia. Sí, sí. Es lo que yo pienso. Sin un baño de sangre. Cosas así. Entonces, yo creo que el pecado fundamental es el que tú insinuaste ahorita. Que ante los graves problemas que nosotros tenemos, entonces no debemos usar la tragedia del pueblo venezolano como un divertimento. Es un asunto simple de priorizaciones. ¿Sí? Y sobre el divertimento hay que tomar en cuenta. Te estoy diciendo más de lo que tú estás preguntando. Pero, por ejemplo, hoy salió una noticia en los periódicos de que el Congreso está atestado, así mismo, atestado de reformas. Han llegado todas de forma continua. Permanente. No, pero, y esa es la prueba mayor. Yo lo había dicho antes eso. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Con la reforma constitucional y las otras reformas. La reforma laboral también que llegaría en los próximos días. Y otras. Y la reforma fiscal que se avecina. No, párate ahí. Yo creo que el efecto de toda esa reforma, de la que se dice el Congreso está atestado, es precisamente eso. Por eso llegamos aquí, por el divertimento. ¿Verdad? El efecto sombra. Lo que se quiere es crear esa cantidad de reformas a guisa de carnada para poder pasar la grandota de Easter, como se llamaba antes, ¿verdad? Que es la reforma fiscal, que es la cerecita al bizcocho que le falta. Y de paso, y hay algo pernicioso ahí, acondicionar políticamente, metiendo cosas ahí que le conviene en el proceso, no solamente de gobernabilidad, sino en la próxima campaña política. ¿Verdad? Entonces, meter eso. Pero el asunto es eso. Porque todos sabemos, eso no hay que subestimar a la gente, la gravedad que significa en este momento una reforma fiscal. Meterle más impuestos. Óyeme. Pero lo primero es que yo he dicho y sostengo que con ese tema de los impuestos, que el dominicano no va a seguir costeando la salud ni la educación de los extranjeros. Claro. Basado en esas dos cosas, se le hará difícil impulsar al gobierno una reforma fiscal. Pero claro. Porque no es verdad que el dominicano va a seguir encontrando dificultades para inscribir su hijo en una escuela y para llegar a que le den asistencia médica en un hospital ante la presencia masiva de ilegales haitianos. Tú lo que estás planteando, en otra palabra, es la desobediencia civil. Pero muy práctica. Hoy yo voy a estar pagando impuestos para que atiendan a los haitianos. Yo puedo pagar impuestos para que se me retribuya o para beneficio del interés nacional de la colectividad dominicana. Pero para que lo que yo pague se escancie en servicios a los ilegales. No, pero ¿por qué? ¿Tú me entiendes? Entonces tú estás planteando la desobediencia civil. Es el sentir del pueblo dominicano. Claro, pero déjame decirte una cosa. Hay un candidato, un ex candidato, o ex no, sigue siendo candidato, el señor Roque, que planteó exactamente eso. Públicamente. Sí. Dijo que él no pagaba impuestos para eso, no iba a pagar impuestos para eso. Sí. ¿Verdad? No iba a pagar impuestos para eso. Entonces, yo antes me preguntaba, cuando yo era joven y feliz, ¿por qué los norteamericanos son tan celosos con el tema de los impuestos? ¿Por qué? Yo inclusive le buscaba raíces de su origen protestante, del diezmo. No. En los Estados Unidos la diferencia es que tú pagas muchos impuestos, pero te retribuyen en los servicios. Totalmente, ¿verdad? O sea, tienen mejor educación, tienen mejor salud, tienen acceso a una buena carretera, seguridad, tiene protección de la policía, un sistema 911 impecable, la defensa nacional, la defensa nacional, la defensa de la frontera. O sea, todo está
configurado para hacer respetar al contribuyente. Exactamente. Y por eso son tan celosos. Por eso son tan celosos con eso. Sí. Yo creo que no pagar impuestos en los Estados Unidos Es un crimen. es un crimen Desde Al Capone. peor que el homicidio. Desde Al Capone. Sí, fíjate. Porque Al Capone no fue por la venta ilegal de la No, ni por la mafia. por la evasión de impuestos fue que cayó. Exactamente. Fue por eso que cayó Al Capone, si no la historia fuera otra. Y no hubo relajo. Murió preso. Sí, totalmente. Mire, usted tiene algo súper interesante. Yo fui a la puesta en circulación de este libro, de este ejemplar, Los que mataron el miedo, el 30 de mayo, que recopila pues escritos del Listín Diario que usted publicó, y tuvo la presencia del director actual del Listín, señor Miguel Franjul, del expresidente Leonel Fernández, de reconocidas figuras, de familiares directos de los que ajusticiaron, y quería pues justamente que usted me hablara de esta joya valiosa y cuál será el aporte, cuál será el enfoque, sin que descifre obviamente todo su contenido. Mira, no me gusta decir que es un nuevo libro. No, una obra. Tú lo dijiste, no. Tú dijiste en la recopilación. Sí. Pues ahora, los efectos son obvios porque la gente no sabe, y yo se lo estoy diciendo, que de esos artículos nació mi libro Malfiní, que ya tiene 7 ediciones, sí, que es el único estudio forense sobre la muerte de Trujillo, y te lo voy a explicar. Cuando yo comencé a escribir esos artículos, y ahí están todos, con sus fechas, de eso hace, mi querido amigo, 20 años. Wow, 20 años. Entonces, ¿por qué yo me incliné hacia esa investigación si mi tema en la historia es la independencia, la restauración, etc.? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que un día cualquiera a mí se me ocurrió, y los usaba, verificar en mi biblioteca la cantidad de libros de Trujillo, sobre Trujillo, que había. Y había 346 obras. ¿Y en aquel entonces? En aquel entonces. Ahora van por 600. ¡Wow! ¿Tú sabes por qué? O más de 600. ¿Tú sabes por qué? Mira, busca los periódicos. En esta semana, o en este mes, creo que van 3 o 4 obras sobre Trujillo, porque como dice el dominicano, Trujillo vende, pero no vende ¿por qué? Trujillo vende porque es el eslabón más fuerte del autoritarismo clásico dominicano. Señores, el chauvinismo yo no lo entiendo, sinceramente. Porque, oye, ¿cómo tú borras 31 años de historia? Simplemente ese hecho. Y la misma importancia de eso significa que Trujillo sí sigue teniendo una presencia en la mentalidad dominicana, en el inconsciente colectivo dominicano y sobre todo en las nuevas generaciones, sí, que tienen una idea de lo que fue Trujillo y de lo que fue su régimen. Entonces yo pienso que yo hice un compromiso, por eso hago la aclaración, de no escribir más sobre Trujillo. Este sería el último. No, eso que se escribió hace 20 años. Ya, perfecto. ¿Verdad? Entonces, si no escribir sobre ese acontecimiento, sí, que el 30 de mayo es un pivote histórico. No es asunto de chauvinista, es un pivote histórico de un antes y después de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Como yo le llamo el déspota de San Cristóbal, pero teniendo muy en cuenta que nosotros, por tendencia cultural, somos blancos o negros. No vemos el gris. Sí. El gris. Bueno, entonces hay que analizar ese acontecimiento para comprender. Fíjate que no tiene que ver nada, inclusive con el trujillismo. Estudiando ese acontecimiento del 30 de mayo, se despejan muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Una de ellas. Por ejemplo, el dominicano se caracteriza, pero no solamente con Trujillo, ¿no? Porque había razones para ello. Resulta que nosotros somos muy tolerantes, aguantamos de todo. El dominicano aguanta de todo. Hasta un punto. Pero es hasta un día, como decimos ya en el Cibao. Sí, sí. Y ese es el día que se acaba la tolerancia. Pero hay que tomar en cuenta, sobre todo, cuando tú preguntas, ¿cómo qué cosa? Mira, por ejemplo, yo no sé si a ti te llama la atención
producto del estudio forense, que Trujillo salió de la casa de su hija, Angelita, el día que lo mataron. Y de su casa, ahí en la Máximo Gómez, donde está el Teatro Nacional, de ahí hasta donde cayó abatido, incluyendo la refriega, pasaron 15 minutos. Entonces a mí me llama poderosamente la atención cómo el hombre más poderoso que ha ejercido el poder en la República Dominicana de una forma con sus sombras y sus luces, ¿verdad? ¿Te gusta mucho eso, luces y sombras? Sí. ¿Verdad? Entonces, pasa desde la cúspide del mismo del poder, cuando había vencido ya todos sus enemigos. Pasa desde la cúspide del poder al baúl de un carro. Ese tránsito, eso de que 31 años de poder absoluto, como dice su principal biógrafo, Krasweller, la trágica aventura del poder personal, usted pase de ahí a ese tránsito, cómo quedan resumidos 31 años de poder, ¿verdad? Yo creo que fueron más de 31 años, porque Trujillo comenzó a influir en la vida nacional desde el año 24. Desde que estaba en el ejército. En el ejército fue entrenado por los norteamericanos. Y donde Trujillo ingresa en el 18, ¿verdad? Pero ahí desarrolla una carrera militar y ya, yo te digo desde el 24 porque Trujillo, en el producto de las elecciones de Horacio Vázquez, ¿verdad? Trujillo entonces queda como brigadier, general del ejército, jefe del ejército. Ahí es donde él aprovecha el efecto climático, San Zenón, y se destaca. Eso es viejo, ¿eh? Te voy a explicar una cosa. Tampoco lo veas como una obra del destino. Los ciclones siempre han sido determinantes en los gobernantes. Por ejemplo, en los gobernantes dominicanos, desde la colonia. Por ejemplo, la administración de Obando, del constructor de la ciudad y de varias... Obando. Sí, hubo uno grandísimo. Obando tuvo que enfrentar, no solamente enfrentar un ciclón, sino que muda la ciudad de Santo Domingo, desde la parte oriental, lo que hoy es Villa Duarte y después Pajarito, hacia este lado donde estaba, por un ciclón. Y ese ciclón acondicionó su gestión. Bueno, pero lo mismo yo podría decirte, entre otros, hay más, entre otros, el caso de don Antonio Guzmán, cuando el cambio sin violencia queda matizado por el ciclón David, que tuvo que enfrentar en sus consecuencias, ¿verdad? Y entonces, ahí yo puedo seguir diciéndote de esos eventos, como tú has dicho. Y esos ciclones que provienen de Estados Unidos están reflejados en esa obra. Está reflejado el ciclón de los Estados Unidos porque en documentos desclasificados se llegó a indicar que la CIA influyó y que supuestamente contribuyó para que esos militares que se alzaron en contra de Trujillo recibieran un apoyo logístico en la ejecución del mismo. Mira, aunque hubo militares en la conjura, no se puede decir que las fuerzas, esos militares, porque había civiles, más civiles que militares en la conjura. Pero eso no es discutible, porque no solamente desclasificado, eso es ya de uso de ambos lados, naturalmente, que hubo un tránsito que la gente no ha sopesado bien. En los norteamericanos, Eisenhower, el general Eisenhower, presidente de la República, los primeros planes para matar a Trujillo vienen en esa gestión y monitoreado por ellos. Pero luego el tránsito entre el gobierno de Eisenhower y lo que iba a hacer el Kennedy desconectó un poco el efecto de influencia de la muerte de Trujillo. No fue que él lo desconectó totalmente, ¿verdad? Entonces, ahí los dominicanos tomaron vida propia. Aunque los norteamericanos llegaron a donar una serie de armas, a prestar una serie de armas, sobre todo carabina
M130, que llegaron, ahora nos hemos enterado, investigando. Por eso es importante qué bueno. por Wimpy, el señor Berry, que el primer supermercado dominicano lo montó él, pero era un agente de la CIA. Y además, como tú dices, cuando se han desclasificado, no solamente a nivel sino de la CIA misma, gente que ha escrito, se sabe que esa presencia es más, para concluirte la idea, resulta que la muerte de Trujillo ocurrió el martes 30 de mayo de 1961 a las 10 de la noche, cuando llegaba el señor John F. Kennedy a París, en Francia, una visita que había. Y antes de dirigirse a la prensa a su llegada, el secretario, creo que es Salinger, el secretario de prensa se acercó y le dijo: mataron a Trujillo en Santo Domingo. Y él dijo, y Kennedy le dijo: ¿usted está seguro de eso? Dice: si Trujillo no está muerto, yo estoy muerto. Y resulta que le anuncian, Kennedy se lo anuncia ahí mismo a la comunidad internacional. Y la gran paradoja era que todavía Trujillo no estaba oficialmente muerto, estaba perdido. Y se corre, se entiende por la diferencia de hora. Wow. O sea, que él corrió el riesgo ahí de que no fuera así. Que no fuera así. Sí. Y con relación también a la psicología, usted la aborda la psicología de parte del régimen, en su mayoría, no. que muchos de ellos tenían una historia similar a la de Trujillo, pero desde los altos mandos, y que después entonces de villanos pasan a ser héroes. Sí, pero ¿Usted aborda esa parte? No, yo te quiero referirte. Es interesante eso. Ahí no. Ahí hay un manejo psicológico en cada caso. Sí. ¿Verdad? Pero déjame decirte que se hizo el libro Malfiní, que nació de aquí como percutor, ya. Enfoca el perfil psicológico por una profesional. Sí. Wow. Pero ¿dónde está cada Malfiní. Pero yo necesito esa joya. Sí. Y entonces está eso que tú dices ahí. Ahora, en sentido general, es manejado también. Pero no solamente del lado de los héroes, sino también del otro lado. Porque mira, fíjate, el 30 de mayo está marcado por un signo de tragedia. Tú no le puedes pedir, por ejemplo, a los héroes, a los familiares de los llamados héroes del 30 de mayo, tú no puedes decir que tengan ninguna tendencia, Trujillito, por lo que vino después, por la desaparición de su familia. Pero tú tampoco le puedes pedir a la familia Trujillo que se desliguen del lazo parental y del dolor que representó como padre, como hermano, como hijo. No sé si me entiendes. Claro, sí, hay una doble condición. Sí, entonces es una doble condición donde lo único que emerge es el dolor. Sí. Y yo no creo que se deba manipular a cada cual lo que le sale, pero no se debe manipular el dolor ajeno. Usted no puede tampoco pretender que curar con un bálsamo, ¿verdad?, la gente que perdieron después del magnicidio, su padre, su hermano, su hijo. ¿Me entiendes? Es una cosa. Y usted se relata aquí el tema vinculado a las hermanas Mirabal. ¿Quién fue que le quitó la vida? Porque históricamente siempre hay un debate de si fue un gran militar dominicano, y el otro día la familia me estaba reaccionando molesta, porque aquí uno de nuestros expositores, Damián Arias, sostiene que no fue Trujillo. Bueno, está bien, pero yo te digo a ti una cosa, que eso es fruto. Recuerda que yo estoy... Porque de aquí salió eso. Tú estás cayendo en la tendencia. Que yo te digo. Eso es parte ya de Trujillo. Vamos a poner un nombre. Trujillo y su tiempo. Sí. Pero resulta que el propósito de esas investigaciones no es esa.
¿Me entiendes? Sí. Esto es sobre el 30 de mayo. El día, la acción. El día no, lo que representó eso sí. en la vida nacional. Entonces, pero tiene que haber parte de esos componentes aquí también. Sí, pero espérate. Aunque no sea el enfoque, pero es parte del relato. Sí, además de también acción y reacción sí. y consecuencia. Pero yo creo que son fruto de otras investigaciones. Y hay gente que lo ha asumido. Sí. Por ejemplo, hay gente que lo ha asumido. Ahora, yo lo que te digo es, valga la propaganda. Sí. ¿Verdad? Que hay que leerlo. No solamente, ese no. Ese hay que leerlo para ver. Sí. Ahí hay el comienzo de las investigaciones. Pero hay que leer a Malfini. Lo voy a buscar. Malfini, ¿verdad? Que ahí es un estudio forense de lo que pasó ahí. Y ahí tú vas a encontrar, ¿verdad? Precisamente, porque yo creo que el lector debe, entre otras cosas, participar en la obra. Totalmente. ¿Verdad? Debe participar. Y entonces tú vas a encontrar ahí raíces del fenómeno que está hablando. Ahora, ¿qué es importante? Que en todas las declaraciones en instrucción de los conjurados, tú vas a encontrar que hubo 3 elementos fundamentales en lo que pasó eso, el 30 de mayo. Uno es la muerte de las Mirabal, sí. Fundamental. Otro es la carta pastoral de la iglesia, el pleito de Trujillo con la iglesia, y el secuestro y muerte de Galindas. Ahí sí. Entonces, esos son... Todo lo dice. Y el descontento interno de los militares también. Sí, pero no había tal descontento. No. Óyeme, la Fuerza Armada era un coto cerrado de Rafael Leonidas Trujillo, ¿verdad? Era un coto cerrado. Ahí no se metía nadie. Entonces, aunque no había realmente grandes privilegios, porque un soldado ganaba 17 pesos y un oficial, estoy hablando en la era al principio de la era de Trujillo, y Trujillo se ocupaba paulatinamente. Te voy a decir un detalle. Por ejemplo, los militares, en el reglamento hay un asunto que se llama cúmulo de deuda. Que cuando un militar ha sobrepasado su capacidad de deuda y tiene mucho lío, como nosotros decimos, entonces se pueden pasar la cuchilla, ¿verdad? Entonces, resulta que en el caso de Trujillo, ¿qué hacía? Trujillo limpiaba la deuda de todos los militares. Es una orden, averíguame de la cosa de deuda. Y gente que estaban para cancelación salían premiados porque le pagaban la deuda. Eso aumentaba la lealtad. Claro, pero aparte de eso, los privilegios que tenían los militares, los privilegios que tenían en la sociedad, era igual al de los curas. Los curas, se dice en términos, no aquí, es donde quiera, que viven del templo. Sí. Entonces, los guardias en ese estado neopatrimonialista que era la dictadura de Trujillo, tenían prerrogativas, sobre todo recuérdate que el país era fundamentalmente rural. Sí. Y al cabo de puesto le llegaba la gallina, la mejor gallina. ¿Me explico lo que te trato de decir? Entonces, mira, algún día debe hacerse un estudio sobre la figura del alcalde. Sí. El alcalde era el primer eslabón, ¿no? Del poder. El primer eslabón del poder. Todavía quedan por allí muchos alcaldes pedáneos. Los alcaldes pedáneos, pero eso ya no tiene la preponderancia de antes. Que tenían antes. Claro. Antes se decía comúnmente que un cabo de puerto o un alcalde era capaz de llevarse la población completa preso. Wow. Oye. Sin grandes... Sí. Sin tantos requisitos. Era el primer escalón. El alcalde era el primer escalón de la autoridad. Sí. Y de ese régimen también. Sí. ¿Entiendes? O sea que está súper interesante. ¿Hay algo más que quiera abundar? ¿Dónde lo pueden encontrar? Los que mataron el miedo. Atención, mucha atención, que está disponible allí. Sí. ¿Usted lo tiene disponible en Amazon también? No. Tiene que ponerlo también en Amazon para que el dominicano del exterior lo Pero para eso consiga. Yo necesito tu asesoría. Está bien, nos vamos a poner en eso. Porque realmente el libro tiene que llegar y también colocarlo en audiolibro. Sí. Porque hay mucha gente en Amazon escribiendo sobre la historia dominicana que se está haciendo muy popular y muy rica. Bueno, pues yo lo que creo es que
Tengo que hablar del productor de nuestro programa, que es Francisco Lluveres. Muy bueno, el joven. Sí, Francisco Lluveres. Sí. Ha recomendado las dos cosas, lo del audiolibro y lo del Amazon. Sin embargo, te diré que esos son medios, mira, sobre todo el audiolibro. Sí. Es la tendencia. Claro que sí. Sí, porque la gente lo que hace es que si va al trabajo y tiene un trayecto prolongado, coloca su audiolibro. Si está haciendo ejercicio, coloca su audiolibro. Y llega un momento donde para poder hacer otras cosas, porque vivimos ahora mismo en un mundo multifacético, el audiolibro está cobrando vida. No, pero espérate. Y ahora resulta, para los interesados, más barato. ¿Tú sabes por qué? Porque está el instrumento de la inteligencia artificial. Sí. Ya para tú hacer un audiolibro, ¿qué tú tenías que hacer antes? Contratar. Buscar una buena voz. Una buena voz. Claro. Pero ahora la inteligencia artificial te lo prepara rapidísimo. Claro. Sí, así es. Claro. Así que gracias de corazón por venir a este espacio. Pero gracias a ti. Siempre. Y debemos restablecer esta vía porque la soberanía está en juego y solamente los hombres y mujeres de bien son capaces en estos tiempos de no doblarse. Porque tenemos muchos traidores día y noche en la radio y la televisión dominicana buscando distraer a esta sociedad. Sí, y no debe haber, en esas palabras tuyas, vuelta atrás. Yo te he dicho muchas veces, hasta tú me dijiste una vez que no fuera tan... Yo soy fundamentalista. Con el tema de la nación y de sus atributos, yo soy fundamentalista. Sí, señor. Entonces, hay que seguir la actitud del fundador de la República. Sí. Hay que seguir la actitud de... óyeme, el pensamiento de Duarte es intemporal. Sí. Es intemporal. Y todos los días cobra más fuerza. Sí. Y ojalá... Y cobra más vigencia. Mira, tú dijiste una cosa, creo que fue fuera de cámara, que a mí me llamó mucho la atención. En un país desposeído de fuentes o de receptores, sobre todo en el poder, yo propuse una vez, en la desesperación, que debemos de ir a darle nuestras quejas como si fuéramos párvulos al padre de la patria. Sí. Ir allá al mausoleo y decirle lo que está pasando. Sí. Hay que hacerlo. Y declamar allí, poner a la población dominicana. Pero claro. Para que se exprese. Claro. Para que se exprese. Y que no sea utilizado un santuario como ese para un espectáculo donde se da un doble discurso. De mal gusto. Así es. Así que gracias a ustedes por compartir justamente este contenido, por hacer lo suyo, por darle seguimiento al general Soto Jiménez y también por participar en esta entrega especial de defensa a los mejores intereses del país. Gracias de corazón. Bueno, gracias a ti. Bueno, que Dios lo bendiga. Recuerden, compartan para que lleguen muchas más personas y adquieran Los que mataron al miedo directamente en la librería Cuesta. Pasen por allá y busquen su ejemplar. Ya yo tengo el mío y me queda otro que se lo voy a dejar al comentario que más me gusta consiga. Arriba se lo voy a... Usted me comenta sobre el libro, el que lo quiere. Entonces a esa persona va a venir aquí al estudio que yo se lo voy a entregar. Me quedo con 2 precisamente por eso. Gracias, general. Nos vemos.